Muy buenas a todos. Aquí estamos en otra videoconferencia, otra entrega de otra videoconferencia. Y es un tema muy importante porque, bueno, la mayoría de los temas que estoy sacando en estas videoconferencias son temas que realmente me habéis sugerido vosotros, ¿no? Entonces, trato de contestar pues a esas preguntas o me han dicho, mira, háblame de este tema porque me parece pues muy interesante. Y bueno, pues eso es lo que estoy tratando de hacer. Así que si alguno de vosotros os interesa algún tema dentro del ámbito de la medicina integrativa en el cual yo lo pueda hacer, pues evidentemente no lo dudéis que haré esa videoconferencia. Bien, pues el tema de hoy, que nos corresponde hoy, es el tema sobre los alimentos anticáncer, alimentación anticáncer. De esto hay que decir dos cosas. Primero, por un lado, no se le puede atribuir el beneficio anticancerígeno a un alimento, ¿vale? Eso está muy claro. Es decir, no podemos decir que si yo comiendo de una manera o haciendo una dieta, o esta dieta sin cáncer, me va a quitar el cáncer. Eso no existe. La verdad que ya me gustaría a mí que eso fuese de esta manera, ¿vale? Pero no lo es, ¿no? Sobre todo cuando ya está el cáncer instaurado. Por eso es mejor prevenir, ¿no? Y todos esos consejos de todas esas videoconferencias anteriores también nos ayudan a eso, ¿no? A utilizar un poco lo que es la prevención a esos niveles. Bien, pues esos alimentos que hay de verdad y que hay de mentira, pues una de esos es eso. O sea, no podemos atribuirle a un solo alimento o a un grupo de alimentos esa capacidad anticancerígena, ¿vale? Lo que sí podemos atribuirle es que sí, pues, o sea, en contrapartida, hay alimentos que contienen ciertos fitoquímicos, que esos fitoquímicos sí que nos van a ayudar, que van a actuar luego como un químico específico y nos van a ayudar contra o a luchar contra el cáncer, ¿vale? Todo lo que sea bueno y que sume la lucha contra el cáncer, pues es fabuloso. Y los alimentos ahí sí que encajaría perfectamente, ¿vale? Como una herramienta a mayores para la lucha contra el cáncer. Bien, pues una de las cosas interesantes es que la diferencia, por ejemplo, yo siempre suelo decir, no es lo mismo el saucoflor, que tiene ácido acetilsalicílico, a la aspirina, que es lo mismo, las concentraciones son totalmente diferentes. Entonces, las cantidades o concentraciones que tenemos de ese fitoquímico que nos pueda ayudar o que pueda ser anticancerígeno en un alimento es muy pequeña con respecto, ¿no? a un medicamento que está todo en esencia y concentrado, son totalmente diferentes. Entonces, probablemente el beneficio en el organismo sea el mismo, porque es el mismo químico, pero los tiempos para conseguir ese beneficio no van a ser tan rápidos, ¿no? Hablando de los alimentos, bien, pero sí que nos podemos apoyar en ellos pues para ayudarnos, ¿no? Consecuentemente y obteniendo pues todos esos beneficios, ¿no? Y la otra clave es que, claro, los fitoquímicos de los alimentos que son saludables, que actúan como protectores contra el cáncer, que están en pequeñas cantidades, tienen otros nutrientes que están en torno a él. Y esos nutrientes que están en torno a él actúan concomitantemente en nuestro organismo, pues en nuestro beneficio. Un ejemplo que se me ocurre muy claro, que eso sería para todos, es, por ejemplo, la diferencia entre consumir harinas o cereales refinados a cereales integrales. Hay estudios que avalan esto que estoy diciendo, ojo, que el consumo de cereales integrales, ¿vale?, contiene menos nutrientes que el consumo de cereales no integrales. Perdona, el consumo de cereales no integrales, o sea, refinados, contienen menos nutrientes que el consumo de los cereales integrales, ¿vale? Hay un lapsus, perdón. Entonces, evidentemente, estaba pensando que en el arroz, por ejemplo, el arroz con la carachita, el arroz integral, al arroz refinado, el que no tiene nada, pues evidentemente los dos a nivel nutricional son totalmente diferentes. Y probablemente el arroz que no tenga toda esa sinergia, ¿vale?, va a tener unos efectos secundarios en nuestro organismo totalmente diferentes al resto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es el propio cereal y la carachita tiene todas las vitaminas que son necesarias para la digestión de ese propio cereal en su adecuada cantidad. Cada granito, por decir algo, pues en cada granito es una bolsita de harina de arroz que tiene un punto. Y para ese punto necesita puntitos de alrededor de nutrientes que son necesarios para el metabolismo o la absorción de ese grano en nuestro organismo. Entonces actúan en sinergia concomitantemente, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la clave de la utilización de los alimentos como herramienta a mayores para la batalla contra el cáncer, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener claro
que es lo primero que yo quería decir, porque realmente eso es importante, ¿vale? Es importante. Lo que sí es que se ha podido observar en diferentes estudios epidemiológicos que se han realizado con respecto a la nutrición, el cáncer, porque de esto vais a encontrar, vamos, muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se observa que un mayor consumo de frutas y de verduras reduce considerablemente el riesgo de padecer una enfermedad. Bien, ¿eso por qué es? En videoconferencia anterior lo he comentado con respecto a la inflamación, ¿vale? Se ve, evidentemente, que genera un terreno más alcalino, menos proinflamatorio, y a su vez la fibra ayuda a eliminar, ¿no? Pues todo lo que es material de desecho de los propios alimentos, ayuda a eliminar toda la toxemia que podamos tener, haciendo que liberemos pues todos los radicales libres, ácido, etcétera, 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 que es el terreno propicio pues para las diferentes patologías, ¿no? Entonces, y casualmente, también lo podéis ver en cualquier, buscáis artículo de investigación científica sobre el cáncer y el pH, se sabe que el cáncer necesita de un medio muy ácido, ¿vale? De un pH muy ácido, para poder seguir su evolución, ¿no? Entonces, claro, si nosotros sabemos esto, pues generando un medio alcalino, pues evidentemente esa evolución se va a ver frenada o se va a eliminar, ¿vale? Entonces ahí es donde está el hándicap de la cuestión. Bien, hablemos ya directamente de los alimentos, ¿vale? Un grupo de ellos son las verduras crucíferas. Las verduras crucíferas son aquellas, ¿no? Que, bueno, me hace gracia porque siempre lo suelo decir de esta manera para que nos quede más claro, que son aquellas que nos producen un poquito de gas, ¿no? El col, el repollo, el brócoli, la rúcula, las verduras de hoja verde oscuro, el nabo, el berro, ¿vale? Estas verduras son las que se llaman las crucíferas, que son de un género, la brassica, ¿vale? Bien, además de contener los típicos carotenoides que son muy conocidos, ¿vale? Contiene vitamina C, vitamina E, vitamina K, folato, mucha fibra, evidentemente, y muchísimos más minerales, pues calcio, magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Un paréntesis. Aquí hay que tener en cuenta con la vitamina K, porque las personas que están tomando Sindrón, ¿vale? Por lo general se le reduce la ingesta de vitamina K, porque la vitamina K también es anticoagulante, y si está tomando anticoagulante, pues va a ser un caos ahí con los que son el ajuste de esa dosis del síndrome, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, cierro para ahí. Bien, entonces, esas crucíferas al ser masticadas, ¿vale? ¿No? Que realmente lo que se llaman, tiene un componente que se llaman los glucosinolatos. Los glucosinolatos, al ser masticados con las enzimas de la saliva y todo eso, se convierten en indoles, ¿vale? Esos indoles son los que indican que ayudan, esos indoles son los que ayudan realmente pues, a proteger las células de los daños del ADN, que es justo lo que hace el cáncer. Desactivar los carcinógenos. Lucha contra los virus y las bacterias, que muchas veces es una infección, pues que puede ir por ahí todo ese tema. Tiene justo los efectos antiinflamatorios, ¿vale? Y también, pues evidentemente, nos van a ayudar pues a ese pH, ¿no? Induce a la muerte celular programada, lo que sería la muerte celular pues, de esas células que han mutado. Impide la neogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, creo que no me he dejado ninguna en el tintero, así de lo que sería del beneficio de los indoles que vienen de los glucosinolatos, que vienen de las crucíferas estas que he nombrado, ¿no? Entonces vemos ahí el importante papel que tienen a nivel de la lucha contra el cáncer, ¿vale? Luego tenemos la muy conocida, la zanahoria, ¿no? Los betacarotenos, ¿no? Pues claro, esto lo que nos ayuda es porque la vitamina A es altamente antioxidante. Yo creo que eso lo saben muchísimo, y lo que es los antioxidantes nos ayuda a proteger pues, de esa oxidación celular, ¿no? De ese pH y todo eso. Entonces, hay muchísimos estudios, inclusive, que nos indican que al minimizar directamente el efecto de la oxidación de esos radicales libres, ¿no? Y al consumir antioxidantes, en este caso como betacarotenos, puede llegar a reducir considerablemente la aparición del cáncer en una persona, ¿vale? Entonces, sí que es importantísimo la ingesta de antioxidantes, ¿vale? Ahora bien,
también hay que decirlo, todo en exceso hace daño. Por lo tanto, si consumes demasiados antioxidantes, te vas a pasar, no hay que pasarse, hay que ver los límites que nos corresponden y todo eso, ¿no? Porque pasamos de Guatemala a Guatepeor. El aumento de antioxidantes, o sea, un exceso de antioxidantes, en exceso, puede también verse relacionada con un aumento de riesgo a cáncer. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese juego de buscar ese equilibrio. Por eso digo que este tipo de alimentación o dietas, que es así, que es una dieta, tendríamos que ajustarla, depende de cada una de las personas, si es hombre, si es mujer, la edad, el equilibrio que haga, etcétera, 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 el tipo de cáncer, etcétera, etcétera. Bien. Los otros alimentos que son muy conocidos son pues los que tienen los licopenos, así de memoria. El tomate, los cítricos, las fresas, los pimientos y algunas coles también tienen los licopenos. Esos son ricos en antioxidantes, mismo que acabamos de hablar, ¿vale? Entonces, además contiene muchísima, aparte de la vitamina de los licopenos, ¿no? Que son esos polifenoles que son muy, muy antioxidantes y inclusive hay artículos con respecto al tomate, pero el tomate que nos ayuda a proteger contra el cáncer de próstata en los hombres, ¿no? También son altos en contenido de vitamina A y vitamina C, también hierro. Entonces ahí tenemos pues todo ese compendio a ese nivel, ¿no? Otro de los alimentos, bueno, es el té verde, ¿vale? El té verde tiene unos polifenoles que son maravillosos, ¿vale? Que nos ayuda con su efecto antioxidante en la protección a nivel celular. Sin embargo, el té verde tiene muchísimo, ¿cómo se diría? Muchísima fama, ¿vale? Porque aparte de los efectos ese efecto antioxidante, que está muy bien, pues tiene un efecto muy diurético, que también se utiliza muchísimo en dietas, ¿no? De reducción de peso, etcétera, 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 ¿no? Inclusive se le ha dado de efectos quemagrasas, ¿no? En plan de que te activa, claro, pero no es el quemagrasa, realmente todos los, los tés contienen la teína, que es igual a la cafeína, entonces es un activador que te hace mover. Entonces, bien, parece que vas más impulsivo. Bien. Entonces, lo digo porque hay estudios que con respecto a los tés, el té blanco contiene mayor cantidad de antioxidantes, si es para este propósito. Luego también nos habla de otros de los productos, digamos, en este caso son las legumbres, ¿no? Y los alimentos ricos en fibras. ¿Por qué? Porque la fibra nos ayuda a eliminar el exceso de grasa y sobre todo de grasa que esté oxidada, ¿vale? Entonces, hay muchísimos tipos de cánceres que concurren con muy, muy bajo porcentaje de contenido de la ingesta de la fibra, ¿no? Entonces, aquí es donde también, sobre todo, vamos a ver, evidentemente, si estamos asociando el tema de fibra y eliminación, pues estamos hablando de los cánceres colorectales, ¿no? Entonces, esas personas pues suelen ya tener patología anterior, ¿no? De cualquier problema del colon, ¿no? Pólipos, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etcétera, etcétera. Y todo eso es, si empezamos en el origen, sería por una mala digestión, sobre todo por una mala evacuación, por estreñimiento o por causar por estreñimiento y diarrea. Entonces, todo, digamos que si retrocedemos el carrete hasta el principio, hablamos de problemas a este nivel, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el alto consumo, no solamente de granos enteros, ¿no? Como hemos hablado antes de lo que era el completo, que cereales enteros, grano entero, o sea, conseguir todo entero, ¿vale? Sino también de frutas y de verduras y en este caso también de legumbres, ¿no? Por general las legumbres las consumimos enteras, ¿no? Nadie le saca, bueno, aunque he visto también que en el supermercado venden las lentejas sin cascarita, o sea, error. No compréis eso, la verdad, porque no tiene ningún efecto, porque como he dicho antes, la naturaleza es muy sabia y trae todo envuelto en sinergia, ¿vale? Si por dentro es pura proteína, por fuera tendrá las vitaminas, minerales, todas las coenzimas que son necesarias para metabolizar esa proteína en tu organismo. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Bien, entonces sí que es importante la ingesta de estos alimentos. En contrapartida, también hay que decir que un exceso de fibra es dañísimo, es malísimo para la salud, porque lo que hace es taponar más. Pues también hay que tener en cuenta qué tipo de fibra, qué tipo de tal, ¿no? Y de hecho se ha visto que tomar suplementación, complementos ricos en fibra, de fibra pura, ¿vale? No es bueno, no se recomiendan pues para este fin de las alimentaciones anticáncer, ¿vale? Bien,
Hablando de otros tipos de plantas que podemos sacarle muchísimo provecho, sobre todo por su capacidad tanto antioxidante como antiinflamatoria, que me encanta, ya lo sabéis porque lo he dicho en varias videoconferencias, que es la cúrcuma, ¿vale? La cúrcuma tiene este poder. Os invito a absolutamente todos, porque todo el mundo dice, sí, la cúrcuma tal, pero os invito absolutamente a todos que vayáis a Google y busquéis información con respecto a la cúrcuma, pero no busquéis información en artículos de por ahí, sino vayáis directamente a artículos de investigación científica, ¿no? Que yo creo que está acceso a todo el mundo. Vete directamente allí, ¿qué es lo que te está diciendo? Muchas veces la persona me dice, mira, yo no lo entiendo, yo lo suelo, tengo la manía también de muchos de mis pacientes cuando quiero que yo soy de intelectualizar mucho las cosas, entonces me gusta también que las personas sepan lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué están tomando eso. Entonces, muchas veces les invito o les doy ya directamente un artículo de investigación científica y me dice, claro, yo es que en esta terminología no entiendo. No pasa nada, tú léetelo, porque con comprender un poquito, ¿sabes? Algo vas a entender, o sea, no hace falta que sepa cuál es la sinergia bioquímica, tal, no, sino decir, mira, pues mira, esto es un naval y dice que sí y se comprobó, por lo menos, ¿no? Que quedes un poco tal porque también eso te va a ayudar a la recuperación. Bien, el jengibre también nos va a ayudar, ¿vale? El otro que nos va a ayudar sería el perejil. Hay una planta que me encanta mucho que nosotros utilizamos quizás muy poco, no sé en el resto del mundo, ya que me vienen de muchos países, que es la albahaca. Sé que en Italia sí, pero la albahaca también nos podría ayudar pues a esto, ¿no? Por eso nosotros la llamamos las especias, ¿cómo era? Las especias mediterráneas anticancerígenas, ¿no? Que sería la cúrcuma, el jengibre, el perejil, la albahaca, el orégano y la pimienta. ¿Vale? Estamos ahí. Pues estos son las especies mediterráneas aromáticas anticancerígenas que nos podrían ayudar. Porque además son altamente diuréticas y nos ayudan a eliminar toxinas, el exceso de toxinas de las propias células, ¿no? Entonces, y a colación de esto, también los frutos rojos son muy importantes. Cuando hablamos de frutos rojos, ¿no? Hablamos de fresa, cerezas, arándanos, frambuesas, grosellas, moras, todas esas. Son buenísimas, ¿no? Lo que contiene es el ácido elágico, que lo que nos ayuda es a eliminar la toxina directamente de dentro de las células e impide que las sustancias cancerígenas en un medio normal, en un medio extracelular, sean sustancias tóxicas para la célula. Es decir, sacan la toxina de la célula y en el medio entre célula y célula, que sería el medio intracelular, ¿no? Esas sustancias que pueden ser anticancerígenas parece que las bloquea, las inactiva, ¿no? Entonces nos ayudan a este nivel. También hay investigación científica por eso, podéis buscar directamente esto y os va a aparecer, ¿no? Luego hay muchísimos otros alimentos que depende de cómo se lleve esa información, ¿no? Desde luego sí que sabemos que el cáncer, la célula cancerígena, para mutar y para seguir avanzando, sí que necesita un medio ácido y consume muchísima azúcar. Entonces, por eso se le eliminan la cantidad de azúcares, la ingesta de azúcares se le reduce considerablemente pues, a una persona que tenga cáncer. Y si se le puede eliminar del todo, mejor, y que solamente saque la glucosa pues, de las frutas y de las verduras, ¿no? Pero sí que se sabe eso y eso es muy bien sabido, ¿no? Pero uno de los alimentos que está mucho en controversia, que no se sabe realmente, pero bueno, yo sí sé que sí, que serían los yogures, ¿vale? Ya sea de yogur de origen vegetal o de yogur de origen animal. Hoy día hay yogures de origen vegetal, ya no es el típico postre de soja, sino hay el yogur que tiene fermentos. Un yogur es un líquido que se ha fermentado con unas bacterias, ¿vale? Entonces, eso sería el yogur. Entonces, por eso los yogures de las leches de los otros mamíferos, ¿no? O los yogures que hoy día ya se consiguen yogures del reino vegetal, ¿no? En este caso de la soja también. ¿Bien? Entonces, ahí lo que nos vamos a apoyar es en la microbiota directamente, ¿vale? Tiene que consumir algo de proteína, sí, porque tiene proteína, está muy bien, porque por lo general siempre se le recomienda a todos estos pacientes la ingesta de proteína de calidad y sobre todo, pues aquí lo que más va a jugar a nuestro favor es la ingesta eh, de los microorganismos para la flora bacteriana, que sería la microbiota, que es fabuloso porque si nosotros, un paciente que está sometiéndose a radioquimio, evidentemente tiene una disbiosis intestinal
gigante, ¿vale? Gigante. Entonces, todos esos alimentos que he hablado anteriormente, si realmente no tenemos una buena flora bacteriana, que nos ayude a metabolizar todos esos alimentos y que extraiga cada uno de esos componentes que he dicho antes, pues evidentemente no vamos a hacer nada, y eso lo hacemos gracias a las propias bacterias, ¿vale? Entonces sí que tenemos ahí a ese nivel. Bien, el otro alimento que, bueno, se dice así y tal, son los frutos secos, pero bueno, sabemos que los frutos secos es por el tema de los ácidos grasos esenciales que contienen y el efecto antiinflamatorio que contienen los frutos secos. Entonces también tenemos que tenerlo pues en cuenta a la hora de tal. Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta de los alimentos es que esos alimentos, ¿no? Realmente, ¿cómo tienen que ser cocinados? Porque, claro, aquí está lo otro. Entonces, lo mayor que se puede hacer es que sean, primero, si se puede hacer una alimentación tirando a crudívora, porque una legumbre no te la vas a tomar cruda. Entonces, por eso digo, tirando a crudívora, muchísimo mejor, o hacer mezclas, ¿no? De cocinado, del alimento que se necesita cocinar de verdad, ¿no? A otros alimentos que no, por ejemplo. Entonces, si tienes una base de una alimentación un poco más cruda, muchísimo mejor. Luego, en segundo grado, o en segunda importancia, pues sería, ¿no? de arriba abajo, o sea, mejor cruda. Luego, el segundo serían cocinadas al vapor, ¿no? O hervidas a muy baja temperatura y poquito tiempo. Entonces, las típicas crujientes con el típico wok quedan crujientitas, ¿no? Las verduras, sobre todo. Entonces, eso es lo más aconsejable a la hora de este tipo de alimentos, porque sí se sabe que los alimentos, pues, si se consumen alimentos que ya están, ¿cómo se dicen?, demasiado cocinados, ya sean a la brasa o al horno o con ese dorado negro ya, ¿no? Pues eso son radicales libres. Entonces, si por un lado estamos evitando los radicales libres y esa persona está consumiendo los radicales libres, pues no estamos haciendo nada. Por eso los alimentos tienen que ser de esta manera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que obtenemos muchísimo más beneficios de los alimentos crudos. En el primer vídeo he hablado de cómo alimentarse en el confinamiento, ¿no? Tener en general, ¿no? Y una de las personas que, bueno, pues él por ser vegano y crudivegano, creo que es solamente crudivegano, me comentaba de que no le había dado relevancia e importancia a los alimentos crudos. Pero bueno, claro, estaba hablando de la alimentación en general en esa primera videoconferencia. Y pues aquí, por ejemplo, sí que hay una real importancia a ese nivel, ¿no? En todo. Pero bueno, eso también depende de cada una de las personas y cómo quiera hacer también su alimentación, que también se puede hacer sin ningún problema. Entonces, en conclusión, todos esos alimentos así que se me ha venido a la cabeza y todo eso, lo que contienen son sustancias antioxidantes, que son los responsables de minimizar el efecto de la oxidación que produce nuestro propio organismo, ¿vale? De forma natural, y que esa oxidación es la responsable de que aparezca, pues, el cáncer. Así de sencillo. Entonces, os invito a que tengamos una dieta, pues, alcalina, ¿no? Que sea una dieta alcalina y que sea una dieta rica en antioxidantes, sobre todo antioxidantes de origen, que el origen sea del alimento, ¿no? Y no abusemos de los suplementos de los antioxidantes porque podemos pasar de Guatemala a Guatepeor por esto que os he comentado antes. Pues muy bien, creo que no se me queda nada en el tintero. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabéis que es importantísimo tener eso en cuenta. Lo mismo, lo de siempre, me podéis mandar por WhatsApp, que mucha gente me manda por WhatsApp sus preguntas o sus inquietudes. Lo digo con indicativo de España, que es el 0034, el 986 12 73 35, porque sé que me ve gente de muchas partes del mundo, de otros países. Y si no, por Messenger, por Facebook Messenger igual, también estoy recibiendo por ahí, pues eso. Y os invito a todos a que si tenéis algún tema de salud y que se pueda, desde el punto de vista de la medicina integrativa, en que yo pueda trabajarlo y todo eso, pues no hay ningún problema, que yo lo haré, ¿vale? Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por todo y eso, por dejarme entrar y que espero que de verdad que de algo sirva todas estas videoconferencias, que el feedback que estoy recibiendo es buenísimo. Muchísimas gracias a las personas que se han molestado en decirme pues estas cosas, porque la verdad que es motivan pues para seguir dando esas pequeñas pildoritas de salud diaria. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videoconferencia.